Lo primero que tenemos que saber, Vivian, es que esto es una crisis humanitaria. El simple hecho de que hoy se estén muriendo personas en una fila pidiendo medicamentos, eso no debería pasar en ningún lugar del mundo. O que se muera un niño después de no darle 2 meses de tratamiento y después culpar a su mamá. Eso no tiene perdón. Y todo tiene un origen común. El problema que tenemos ahorita en salud se llama desfinanciamiento. Un desfinanciamiento que inició cuando no se asignaron partidas presupuestales suficientes y después cuando se desfinanció sostenidamente la UPC. Y cuando el ministro de Salud se negó de forma reiterativa a ignorar los autos de la Corte Constitucional que le ordenaban que tenía que recalcular la UPC porque la UPC no era suficiente. Si nosotros no destinamos recursos suficientes a la atención de salud de los pacientes, ¿qué va a pasar? Cuando esa persona necesite atención en salud, no va a haber con qué atenderla. Y eso no importa si una persona es de derecha, izquierda, centro, lo que sea. La salud no tiene color político. En el primer momento en que se instala un nuevo gobierno, primer paso es que hay que volver a darle recursos a la salud de Colombia. Aquí se ha dicho muchas veces que la salud es un derecho y eso es cierto. Es un derecho que está contemplado en la ley estatutaria, eso es real. Pero es un derecho al que nosotros accedemos a través de servicios que cuestan dinero. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de destinar los recursos que se necesita para atender a nuestra gente. Porque si no los tenemos, no importa que tú tengas la mejor de las intenciones, sencillamente no va a pasar y vamos a seguir repitiendo estas escenas. ¿Cuántos Kevin anónimos crees tú que hay en Colombia? No lo sabemos y creo que no lo sabremos nunca. Y la única forma de parar esto, que tiene que parar, es volviendo a financiar la salud. Es que ya el dinero llega a los hospitales y clínicas porque en Colombia existe una figura que se llama giro directo y los recursos de la salud los maneja el ADRES, que es el gran banco de la salud. El papel de las EPS tiene que tener un papel logístico, de capacidad operativa. Una de las cosas que el gobierno propuso es trasladar la operatividad de la salud al Estado. Eso es inviable, porque las entidades nuestras no tienen capacidad administrativa para recibir la cantidad de millones de afiliados que nosotros tenemos. Hoy, ahorita en la mañana, acaba de salir un decreto 0182 que están pidiendo trasladar 6 millones de afiliados. Hay EPS que no tengan suficiente representatividad en los territorios, pasarlas a las EPS más grandes. ¿Sabes cuántos pacientes va a recibir 9 EPS? 3.3 millones. ¿Con qué plata los va a atender? Si ellos están en crisis. O peor, ¿con qué capacidad operativa? Si ellos les están quitando los contratos, ninguna clínica los quiere recibir porque no tienen capacidad de pago. Entonces, sí hay que hacer una reestructuración en el manejo de los recursos, pero manteniendo la capacidad de operatividad. Cuando tú quitas la operatividad de la ecuación de la salud, tú cometes un error grave, que es que dejas al paciente en el aire. Sí, tú te aseguras de que se cuiden los recursos. ¿Quién atiende a las personas? Esa pregunta no puede quedar en el aire. Ante cualquier reforma, lo primerito que se tiene que garantizar es que ni por un segundo un paciente quede sin atender. Históricamente todas las EPS que se han venido interviniendo, todas han empeorado en sus indicadores y las PQR se han disparado. El informe de la Defensoría del Pueblo es devastador, especialmente en cuanto a nueva EPS. Te hablo de mi departamento de Bolívar, de donde vengo, concentramos una de las tasas de quejas más altas de Colombia y Bolívar no es el departamento más grande. Entonces, lo que vemos es que las cifras están en contra del gobierno. No ha habido una EPS que ni siquiera patrimonialmente haya podido mejorar después de la intervención y las quejas se han disparado. Y las quejas no solamente que dicen, no, que son casi las mismas. No es lo mismo que tú te quejes porque no te dan una cita a que tú te quejes porque no te dan un medicamento vital. En las EPS intervenidas se han disparado las quejas por urgencias vitales. Cada vez que tú pones una queja por una urgencia vital es una persona que está poniendo en riesgo su vida y eso no se puede permitir. Entonces, las intervenciones, sus resultados han sido desastrosos. Lo primero es el rescate financiero del sistema. Ninguna reforma va a prosperar en medio de una crisis económica. Tú para comprar un medicamento necesitas dinero. El día que tú te rompes un brazo y llegas a una clínica, ¿tú qué necesitas? Que haya yeso. Eso es lo que tú necesitas. Entonces, lo primero es rescatar financieramente el sistema. Lo segundo, la salud no puede volver a ser usada como arma política por ningún espectro político, ni derecha, ni izquierda, ni centro. Tiene que haber una mesa técnica de cálculo de la UPC, independiente del gobierno de turno, sea de izquierda o sea de derecha, para blindar los recursos de la salud. Esto no puede volver a pasar, esto es criminal. Segundo, hay que meter en la conversación a todos los actores del sistema de salud, incluyendo a los pacientes. ¿Tú crees que es lícito que a las asociaciones de pacientes cuando han reclamado sus derechos se les haya tildado de mercaderes? Eso no tiene presentación. Lo segundo es que hay que proteger a los pacientes, esos mismos que han pagado con su vida.
crear unidades de reacción inmediata que eliminen las barreras de acceso. Y las mesas técnicas tienen que ser permanentes. Nosotros no tenemos tiempo para esperar hasta diciembre, que es cuando se tasa la UPC. Y finalmente, tienen que blindarse los recursos y tener una auditoría forense, tanto en retrospectiva como en prospectiva. Porque si bien tenemos el problema de la desfinanciación, también tenemos un problema de corrupción. Aquí nadie va a tapar el sol con un dedo ni le va a lavar la cara a nadie. Episodios como el de Saludcop son absolutamente vergonzosos. Lo que está pasando con Nueva EPS ni se diga. Y los que vienen ahora, hoy ASMED Salud, el Contralor, creo que fue el Procurador, acaba de informar que hubo unos giros indebidos. ¿Giros de qué? Si cada peso que tú le quitas a la salud se lo estás quitando a una persona. Tú no sabes si ese recurso que tú desviaste era el recurso con el que se iba a hacer una intervención en salud que le salvaba la vida a un ser humano. Entonces hay que hacer una fiscalización muy estricta de los recursos de la salud, quitarle el cálculo técnico a los gobiernos y entregárselo a una mesa autónoma que sea técnica y proteger los derechos de los pacientes como medida urgente. Eso no da espera. Nosotros queremos eliminar una cosa que enferma y que la gente a veces no le presta mucha atención, que es el hambre. El hambre enferma. Entre más tú tengas niños desnutridos, tendrás más abandono escolar. Entre más abandono escolar tienes menos escolaridad. Menos escolaridad, menor Producto Interno Bruto. Nosotros queremos llevar proyectos que fomenten la creación de empresa familiar para aumentar la producción de empleo y enfocarlo principalmente en zonas vulnerables. En Cartagena, por ejemplo, tenemos un fenómeno social muy duro que son los cinturones de miseria en las zonas aledañas a la Ciénaga de la Virgen. Ese tipo de poblaciones tienen que ser intervenidas para hacerlas autosuficientes y atacar el hambre como un problema de salud pública, porque el hambre enferma. Y la desnutrición se hereda. Cuando tú eres desnutrido, tienes un alto riesgo genético de que tus hijos sean desnutridos. Entonces, eso hay que cortarlo. Eso se corta con intervenciones y con política pública. Nosotros tenemos candidato y nuestro candidato es Abelardo Vélez Priella. De hecho, con miras a la consulta, nosotros no vamos a participar en la consulta porque candidato ya tenemos. Entonces, toda la bancada y todos los candidatos estamos enfocados en apoyar la candidatura de Abelardo y nuestra meta es que Abelardo sea el próximo presidente. Si le subes 23% al salario mínimo, hasta yo quisiera Petro. O sea, acabas de emprender dos medidas muy populistas. Una de ellas es el salario mínimo, le subiste 23% y lo mantuviste. Obviamente eso da un golpe de opinión. Pero más allá de la imagen favorable o desfavorable del presidente Petro, a nosotros lo que nos interesa es mantener el orden constitucional y que en cumplimiento de la Constitución el señor presidente termine su mandato el 7 de agosto y se posicione Abelardo.